El sonido, ¿me confirman por texto? Bueno, vamos a dar inicio a la charla. Bienvenidos al Instituto de Administración. Mi nombre es Ariel Reynoso, yo soy contador público. Les doy la bienvenida en nombre de Silvia Siriotti, que no puede estar, que es la presidenta de la comisión. En el ámbito del Instituto de Administración, nosotros tratamos diferentes temas que tengan que ver con la problemática de administración dentro de la profesión. Y en el día de hoy vamos a ver un tema que está muy en boga, que está muy vigente, que es la gestión de créditos y cobranzas. Vamos a intentar dar un enfoque de PYME. El temario que vamos a desarrollar en el día de hoy es salirnos un poquito del esquema que una PYME, por el simple hecho de vender, tiene la obligación de otorgar crédito, por lo menos para que nos replanteemos el tema, y por otro lado, para que al darle el justo lugar que tiene la gestión de créditos y cobranzas, no lo veamos solamente como un centro de costos o como una actividad sin valor agregado, sino todo lo contrario, es una de las actividades que termina de cerrar uno de los ciclos principales de la empresa, que es el ciclo de ventas. A su vez, créditos y cobranza está íntimamente relacionado con el resto de los sectores, siendo los principales con los cuales se vincula, obviamente, con el sector comercial, con el sector de ventas, con facturación, con el envío de la mercadería, y a su vez con el resto de los sectores, ya que créditos y cobranzas es quien trae a la empresa el principal flujo de ingreso para la operatoria habitual. Vamos a abrir después los dos grandes temas, que son, por un lado, lo que sería el primer contacto que se tiene con el sector de crédito, que es el hecho de hacer la primera venta y otorgar un margen de crédito, un límite crediticio, y ver con qué herramientas contamos para hacer una pequeña calificación crediticia, desde las más simples hasta las más complejas. Después nos vamos a ir a la gestión de cobranzas, que hoy por hoy está bastante complicada, digamos, todo el mundo sigue desarrollando una batería bastante amplia de excusas para no abonar. Vamos a darle un marco para que esto sea más eficiente, para que sea más focalizado, y vamos a apoyarnos tanto en sistemas como en información para poder realizar la actividad de créditos y cobranzas, y finalmente les voy a comentar algunas de las tendencias más recientes en créditos y cobranzas. Si van surgiendo dudas, las escribimos en el chat o las anotamos, y después sobre el final de la capacitación las respondemos una por una o las que surjan más adelante. Bueno, damos inicio. Lo primero es concebir a la empresa, a la PYME en este caso, como una entidad otorgante de crédito. Si bien nosotros estamos acostumbrados que el otorgante principal de un crédito es un banco, una entidad financiera, porque es su actividad principal, la realidad es que una parte del negocio, se tome de esta manera o no, tiene que ver con la actividad financiera. ¿Qué hace en este caso un banco o una entidad financiera? Lo que hace es capta dinero en el mercado, y al captar dinero en el mercado, después revende ese dinero en el formato de préstamos y por ello cobra una tasa de interés. Mucho más en el contexto actual donde tenemos inflación, esto se hace necesario no solamente para subsistir, sino también para generar rentabilidad. Y en el giro comercial esto no es tan habitual, y a veces se otorgan créditos a sola firma, créditos sin documentación suficiente, sin un análisis del tipo de cliente que tenemos adelante, y no solamente no generamos una renta, una rentabilidad por esta actividad, sino que además a veces podemos incluso llegar a perder dinero. Traje a modo de ejemplo, que ustedes lo pueden consultar en la Ley de Entidades Financieras, la descripción de cuál es la definición de una entidad financiera, que es una persona privada o pública, o bien mixta, de cualquiera de los ámbitos del ámbito público, ya sea provincial, nacional o municipal,
y que realice intermediación habitual entre oferta y demanda de recursos financieros. La empresa, la pyme en este caso, al no tomar dinero directamente de terceros, no se la considera dentro de esta ley, pero sí es una realidad que está tomando dinero. ¿De dónde está tomando dinero? Y el dinero lo está tomando o de los fondos de los socios o de los titulares de la empresa, de la misma empresa, está tomándolo vía proveedores, está tomándolo vía el pago a veces demorado de AFIP, de cargas sociales, en algunos casos de los empleados, y bueno, todo eso hace que con ese dinero que tiene lo aplica a los fondos. ¿Y dónde se aplica muchas veces, o en gran medida, a créditos y cobranzas? Entonces, por lo pronto, lo que tenemos que hacer es considerar cuál es el impacto que hay en esta gestión y, bueno, y ver cómo lo aprovechamos. ¿Qué hace una entidad financiera? Básicamente lo que hace es, al otorgar un crédito, toma una decisión de inversión. ¿Qué dice? Si yo tengo 100 pesos, 100.000 pesos, 100.000 dólares, voy a invertir este dinero. ¿Qué va a hacer, digamos, para invertir ese dinero? Va a elegir criterios para los cuales, con los cuales va a analizar esta oportunidad de inversión, utilizará algunos de los que ya conocemos, el BAN, lo que sería el valor actual neto de los flujos futuros de fondos, la TIR, la tasa de inversión requerida, o algún otro método de evaluación de esa inversión para considerarla si va a avanzar o no. El siguiente punto que va a analizar va a ser los flujos de fondos asociados a esas inversiones, en este caso los egresos, los desembolsos que va a tener que hacer, y a su vez, como retorno de esas inversiones que va a hacer, qué flujos va a recibir de dinero. En el caso de la pyme, el desembolso lo está haciendo cuando le otorga el crédito al cliente y lo recupera cuando lo cobra. Entonces, tenemos que ver entre ese periodo en el cual yo estoy otorgando el crédito y el periodo en el cual lo recupero, qué pasa en el medio, si obtengo alguna rentabilidad o no. Otro tema no menor en la actividad financiera es el riesgo de la inversión. Uno, cuando toma una decisión de inversión, casi siempre se posiciona en algún ámbito en el cual se considera conservador o arriesgado. En función de eso, si la inversión que voy a realizar es muy arriesgada, lo que voy a esperar es un rendimiento, un interés más alto, y si la inversión es más conservadora, si tiene menos posibilidades de convertirse en este caso en incobrable o moroso, el rendimiento que voy a exigir es menor. Pero en todos los casos se espera ganar dinero. No es simplemente, digamos, un préstamo como un mutuo sin interés que uno le hace a un familiar en el cual entrego 100 pesos y espero recibir 100 pesos. Y finalmente, el otro punto que evalúa la entidad financiera es la tasa de retorno requerida. Entonces, ¿cuál es la cuantía de dinero? ¿Cuál es, en este caso, el factor que me va a determinar cuánto dinero voy a ganar en esta inversión? Entonces, teniendo en cuenta estas cuestiones, es que la entidad financiera toma su decisión de inversión. ¿Cuál es el otro factor importante? La entidad financiera, como decíamos en el punto anterior, lo que hace es intentar minimizar los riesgos. ¿Y cuáles son los dos riesgos más grandes que queremos minimizar en la gestión de créditos y cobranzas? Primero que nada, la morosidad. Yo lo que quiero es que al momento en el cual otorgo un crédito, ese crédito en este caso documentado como una factura, que esa factura tiene un vencimiento, lo que espero es que el deudor, mi cliente, a la fecha de vencimiento, cumpla con aquello que habíamos pactado y que en esa fecha me pague no solamente el monto convenido, sino también de la forma que lo habíamos pactado, con efectivo, con cheques, con transferencias, y que de esa manera se cumpla con aquello que se pactó. Ese es el primer gran riesgo que queremos minimizar, el riesgo de morosidad. En este caso, como definición dentro de la Real Academia Española, tenemos que morosidad es lentitud, dilación o demora, o falta de actividad o puntualidad. En el caso del pago es demora o dilación en el pago. La morosidad
tiene que tener definido un término. Nosotros tenemos que definir hasta qué momento vamos a considerar moroso a un cliente, a un deudor. ¿Por qué? Porque en un momento determinado ese cliente pasa de ser moroso a incobrable. En el punto anterior tengo la probabilidad, la esperanza, el deseo de poder cobrar, pero en el momento que esto desaparece se convierte en una pérdida, principalmente una pérdida patrimonial, y se transforma en incobrable. Por eso casi siempre decimos que la venta, hasta que no se cobra, en realidad es una especie de traspaso, de regalo del patrimonio. Uno de los desafíos más grandes con los cuales se encuentra la PYME es ponerse no del lado del cliente, sino ponerse de su propio lado y defender sus intereses, ya que quien está en deuda no es él, no es la empresa, porque quiere ir a cobrarle a su cliente aquello que le debe, sino que es el cliente el que debe. Nosotros ya cumplimos con nuestra parte, le entregamos el servicio, le entregamos los bienes, y el que tiene la obligación de cumplir su contraparte, que está en falta, que está en deuda, es el cliente que todavía no abonó. Entonces, los dos riesgos principales con los cuales vamos a trabajar del lado de créditos y cobranzas es evitar el riesgo de morosidad, que no nos paguen más allá de la fecha pactada, y el riesgo de incobrabilidad, que significa que directamente no nos paguen. Como desprendimiento, dentro de lo que sería el riesgo de incobrabilidad, tenemos el riesgo de fraude. ¿Por qué? Porque en estos últimos tiempos, con el advenimiento de tecnologías, obviamente de mayor inteligencia, en este caso de quienes cometen delitos, van perfeccionando con el tiempo, ya sea en créditos personales o en créditos entre empresas, métodos para hacer fraudes específicamente en el área de créditos y cobranzas, ya sea que nos entregan documentación apócrifa, que realizan operaciones que no son verdaderas, etcétera, etcétera. Entonces hay que tomar algunas consideraciones adicionales. Bueno, arrancamos a ver el proceso de créditos y cobranzas. Lo vamos a arrancar como si fueran en conjunto y después los vamos a abrir. La parte principal, lo mismo que cualquier otra actividad cuando lo encaramos, es una actividad que va a atravesar a toda la organización o a todo el proceso. En este caso, vamos a ver el proceso de venta, ya que es el proceso que le va a dar origen al crédito y posteriormente a la cobranza. Nosotros no arrancamos el proceso de cobranzas recién cuando llamo al cliente por teléfono, le envío un correo electrónico para decirle que tiene una deuda conmigo. En realidad, como parte de un proceso sano, maduro y profesional de gestión de créditos y cobranzas, mi actividad ya tiene que empezar en el contacto inicial. En realidad tiene que empezar un paso atrás, que es en la prospección. Cuando la empresa, cuando la PYME busca un cliente nuevo, lo que tendría que hacer es no solamente averiguaciones comerciales desde el punto de vista de decir, bueno, cuánto consume de mi producto o de mi servicio, cuánto va a consumir a lo largo de los años, no tiene inconvenientes para recibir la mercadería, etcétera, etcétera, sino que también lo tengo que conocer desde el aspecto crediticio. Para eso voy a tener que saber qué antigüedad tiene la empresa, voy a tener que saber dónde está ubicada, qué tamaño tiene, cómo le paga a sus proveedores, cómo está frente a los impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, hoy con la alta disponibilidad que hay de información, nosotros podemos buscar en internet, ya sea vía constancia de AFIP o vía la central de deudores del Banco Nación, sin incurrir en demasiados gastos, y podemos tener un pequeño informe acerca de cómo está esta empresa. Y en conjunto con la evaluación que hagamos para la parte comercial, vamos a detectar si es un cliente que nos interesa como cliente y como deudor, o si directamente ya hay algún tipo de indicio que nos hacen pensar que va a generar problemas. Eso es en la etapa de prospección, cuando decido si voy a contactar al cliente o no. Decidido que voy a contactar al cliente, paso a lo que sería el contacto inicial. En el contacto inicial nos presentamos por correo electrónico nuevamente, por teléfono, pedimos una reunión, etcétera, etcétera. Y ahí no solamente vamos a tener como empresa, como PYME, que hacer la presentación comercial de la empresa, de sus productos, de su trayectoria, del personal, etcétera, etcétera, sino que es una excelente oportunidad
para poder empezar a comentarle al cliente cómo opera la empresa, cuáles son sus condiciones habituales, cuál es el periodo habitual de vencimiento de sus comprobantes, de sus deudas, con qué formas de pago trabajamos, que es el proceso de crédito y cobranzas es muy serio, muy firme y muy estricto al momento de cobrar, y que es importante, digamos, que la relación sea un ida y vuelta, que nosotros nos vamos a comprometer a entregar los bienes y servicios de la manera pactada y que esperamos de la contraparte exactamente la misma actitud. Pasado el contacto inicial y avanzando la relación comercial, el cliente nos pide el primer presupuesto. Ahí nuevamente tenemos la oportunidad de seguir comunicando, de seguir haciendo la gestión de créditos y cobranzas. En el momento que hacemos el presupuesto de venta, después cuando lo veamos en el pedido de venta, algunas pymes empiezan ya a pedir un informe crediticio. Se pide un informe de Gnosis o un informe de Brás, que son las dos agencias más conocidas en el mercado, lo que es análisis crediticio, para ver si se le puede vender a este cliente. ¿Por qué? Porque cuanto antes detecte yo alguna situación que tiene algún problema, me va a alertar sobre qué camino tomar o no. En el presupuesto ya puedo indicar cuál va a ser la fecha de vencimiento a partir de la aprobación o de la entrega de la mercadería. Nuevamente volver a explicar cuáles son los medios de pago aceptados, si voy a cobrar con valores, a los cuántos días de recibido el pago se pueden emitir los cheques, porque muchas veces dejamos de manera difusa la condición como 30 días fecha de factura, y el cliente no solamente me paga los 30 días, sino que además se toma 30 días más para poner un vencimiento en el cheque. Pasada la etapa del presupuesto, el cliente nos confirma la operación, nos envía una orden de compra, o nos confirma telefónicamente por correo electrónico y cargamos un pedido de venta. En este punto es donde se produce el análisis crediticio en la mayoría de las pymes. En realidad, se podría realizar en conjunto, en el momento que hacemos en la etapa de presupuesto, pedirle que nos envíe algo de información para poder cotizarle, y si no, obviamente, previo al pedido de venta o en conjunto con el mismo, hacerle completar una solicitud de apertura de cuenta corriente, y ahí le pedimos la documentación que vamos a necesitar para hacer análisis crediticio. Depende del tipo de actividad, haciendo un reconto rápido. Si es una empresa, una social, le vamos a pedir 1 o 2 balances, le vamos a pedir declaraciones juradas de impuestos, ganancias, IVA. Si quisiera tener una magnitud de la empresa, le puedo pedir un formulario de declaración jurada de ingresos brutos para ver si está desarrollando actividad solamente en provincia de Santa Fe, o bien si está desarrollando en alguna otra jurisdicción. Podemos pedir si el balance tiene fecha muy distante, podemos pedir lo mismo que un banco, proyecciones de ventas y proyecciones de compras, porque en definitiva ustedes piensen que están otorgando un crédito. Por eso la importancia de que la pyme se piense, sin pensar en la burocracia del banco, pero sí en los resguardos, que el banco, cuando yo quiero ir a pedir un crédito, y seguramente todos hemos vivido esa situación, nos pide infinidad de papeles. No es el camino pedir infinidad de papeles, pero tampoco es el camino abrir la cuenta corriente simplemente por realizar una venta. Entonces, tenemos que tener alguna documentación que nos permita analizar si ese cliente es digno de crédito y en qué cuantía. Bueno, en el pedido de venta, una vez que uno realiza la apertura de cuenta corriente, nuevamente aprovechamos para recordarle al cliente cuáles son los medios de pago, que vamos a contactarlo de una determinada manera. A modo de sugerencia, cuando se da de alta a un cliente, le recomendamos al cliente nuestro que no solamente pida los datos que tienen que ver con los comerciales. Yo tengo que tener por lo menos un número de teléfono y un correo electrónico de la persona encargada de los pagos de nuestro cliente, y preferentemente, además de los contactos del comprador, de un superior de ambos. ¿Por qué? Porque de esa manera, si no me da una respuesta quien está comprando el producto o el servicio, y tampoco quien paga, puedo escalar el problema, la situación, hacia un superior que me pueda dar una respuesta. Muchas veces también en el pedido de venta, depende si excede el límite de crédito que se ha fijado o no, se vuelve a hacer un análisis crediticio para poder ampliarlo en ese momento, o bien es disparador para generar un proceso de cobranza que libere el límite crediticio. Bueno, aprobado el pedido de venta, se envía la mercadería en el momento que se haya pactado en el pedido de venta.
posiblemente en el remito, si no va junto con la factura, no haya ninguna mención a las cuestiones crediticias, pero aún así yo podría enviar alguna especie de anexo donde estén las condiciones comerciales, etcétera, etcétera, como para seguir reforzando el hecho de que la empresa se toma la gestión de créditos y cobranzas de manera muy seria. Luego, en el mismo momento que emití el remito, o bien en algún proceso de facturación mensual, emito la factura. Hoy toda factura va por factura electrónica, muy pocas actividades fuera de este esquema. En ese momento participa un tercero, que en este caso es la FIP, recibiendo la información, dándole de alguna manera mayor solvencia a la operación. Está empezando a entrar dentro del mercado el tema de factura electrónica, que va a cambiar de alguna manera también la gestión de cobranzas, pero de momento seguimos trabajando de la manera tradicional. En la factura es muy importante que la condición de pago esté lo suficientemente claro. Muchos de nuestros clientes que habían empezado con simplemente colocando la condición de venta en el formato 30 días fecha factura, pasamos por una segunda etapa que es colocar 30 días fecha factura con cheques propios o cheques de tercero a 0, 30 y 60, 90 días, o al periodo que ustedes necesiten de acuerdo a lo que se pacte en la operación. ¿Por qué? Porque de esa manera yo ya dejo claramente establecido cuál es el plazo de cuenta corriente y cuál es el plazo de los cheques. Si los quiero recibir pronto, seguramente será contado con cheques 0, 30 y 60, o será 7 días fecha de factura con cheques 0, 30, 60 y lo que fuera. En el caso de la facturación, y si me pagan con transferencia, también puedo mencionar en el cuerpo de la factura cuáles son las cuentas bancarias en las cuales el cliente me puede depositar, identificando claramente cada una de ellas. Y últimamente también hay posibilidad de trabajar con medios electrónicos, los vamos a ver más adelante. Bueno, emito la factura, transcurre una determinada cantidad de tiempo y llega la fecha de vencimiento, llega el momento de cobro. En ese momento, en muchas empresas, lo que sucede es que se empiezan a mostrar una serie de inconvenientes que se podrían haber solucionado en los pasos anteriores. El cliente se empieza a quejar de que no recibió la factura, necesitaba una nota de crédito porque hizo una devolución y nunca se lo reconocieron, hay una diferencia de precio, la condición de venta no es la pactada con el vendedor, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno seguramente tiene un montón de experiencias para contar, digamos, sobre el tema. Suponiendo que todas esas cuestiones se resuelven, después de un ida y vuelta, digamos, 1, 2, 3 llamados, correos electrónicos, etcétera, etcétera, se produce el cobro. Una vez que se produce el cobro, lo que tenemos que verlo es no solamente como un enfrentamiento con el cliente porque me quiere pagar de otra manera, porque había un problema, etcétera, etcétera, sino que el proceso de cobranza lo que va a hacer es redondear toda la operatoria que costó mucho esfuerzo a la empresa a través de sus comerciales, a través de la gente de despacho, quien produjo, etcétera, etcétera, y lo que hace es permite reiniciar el ciclo. ¿Por qué? Porque libera el límite de crédito, le puedo vender más al cliente, el cobro siempre tiene que ser el puntapié para que el cliente esté conforme y me vuelva a comprar, y después a través del servicio postventa, si hubiera algún tipo de situación que requiere alguna reparación o algo, también es una oportunidad para ver si puedo seguir reforzando el proceso de crédito cobranza. Pero la parte más importante de esto, fíjense que nosotros recorrimos 6 o 7 pasos, que en cada paso yo puedo ir marcando la agenda de crédito y cobranza, recordándole constantemente al cliente que voy a estar firme con eso. Y después específicamente en el momento de cobro y en el momento de análisis crediticio vamos a ver algunas herramientas más. Bueno, política, vamos a ir puntualmente a los 2 procedimientos que les comentaba antes, que es el otorgamiento del crédito, el hecho de decirle al cliente, vos podés comprarme hasta tal monto sin pagarme. Sin pagarme, estamos hablando siempre dentro de la fecha de vencimiento. Para poder hacer el otorgamiento de crédito, lo más útil sería que la empresa tenga definida una política de crédito. ¿Por qué? Porque si la empresa no tiene definida una política de crédito, que no tiene que ser esa política de crédito como uno a veces se le imagina, un manual de 300 páginas, sino a veces es simplemente media hoja 4, una hoja 4, 2 o 3 hojas y no más de eso.
Y en esas políticas de crédito, yo lo que voy a establecer como empresa, vía el titular de la empresa, vía el gerente general o el gerente financiero, son las condiciones con las cuales esta empresa, esta pyme, otorga los créditos. Y eso va a dar certeza no solamente para la empresa, sino que va a dar certeza para el cliente, va a dar certeza para los comerciales, para los vendedores, y va a dar certeza también para la gente de administración y para la gente de crédito y cobranza cuando tenga que gestionar. Dentro de los tipos de políticas, para no abrir un abanico demasiado amplio, podemos tener una política conservadora o una política arriesgada. Una política conservadora va a hacer mayor hincapié, como si fuera un banco, en la documentación que presenta el cliente, en los elementos que demuestra para decir que es digno de crédito, y solamente aquellos clientes que sean muy confiables o que se muestren como muy confiables van a lograr un determinado límite de crédito. En oposición a esto, cuando uno pretende generar un mayor volumen de venta, vamos a tener una política más arriesgada, donde posiblemente los controles de la documentación se relajen o algunas cuestiones se dejen pasar por alto, pero aún así se va a seguir analizando crediticiamente al cliente. Otro punto importante de la política crediticia es el límite de crédito que yo voy a otorgar. Y casi siempre, por lo menos en nuestra experiencia, el límite de crédito se asigna de manera individual, que no está mal, pero podría estar mejor. ¿Cómo es la asignación del límite de crédito habitual que realizan ustedes todos los días? Viene un cliente, presenta los papeles, se analiza comercialmente qué volumen de ventas va a tener, etcétera, etcétera, y con algún criterio se establece que ese cliente va a tener, no sé, un ejemplo, 50.000 pesos de límite de crédito. Y viene otro y hacemos otro análisis crediticio y le damos 40.000, y a otro le damos 60.000, y así se empieza a sumar en la cuenta de créditos por cobrar un determinado monto que la empresa nunca gestionó, simplemente se presenta como agregado, como sumatoria de todos los créditos que fue entregando individualmente. ¿Y qué sería útil? Sería útil que yo como empresa establezca un límite máximo de crédito que quiero dar. Ejemplo, si mi volumen de ventas es de 2 millones de pesos mensuales, yo ¿cuánto quiero otorgar o cuánta capacidad tengo? ¿Puedo otorgar ese mes completo 2 millones? ¿Puedo entregar el doble, 4 millones? ¿Podría otorgar 40 millones? Y hay que ver si la empresa tiene esa capacidad de financiamiento. ¿Por qué? Porque el dinero, como dijimos antes, lo sale a tomar la empresa del dinero de los titulares, de las ganancias acumuladas, de la FIP, de los empleados, de los bancos. Y cada uno a su manera, digamos, va a cobrar un interés. Y aun cuando lo pudiera tomar de todos esos medios, esos recursos no son infinitos, con lo cual en algún momento eso tiene que tener un tope. Entonces tendríamos que hacer algún análisis, y si no hay un análisis por medio, por lo menos un número razonable para decir, bueno, lo máximo que yo quiero prestar es tanto dinero. Y a partir de ahí pensar que quiero que ese riesgo de incobrabilidad, de morosidad esté segmentado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a segmentar ese monto total de acuerdo a alguna clasificación que sea útil para la empresa. Vamos a agrupar los clientes. En la más fácil, clientes grandes, clientes medianos y clientes chicos, y vamos a decir que a los clientes grandes le vamos a otorgar el 60% de todo ese límite crediticio, a los medianos el 30% y el porcentaje restante a los chicos. Así como tengo esa clasificación, podría tener una clasificación geográfica, una clasificación por unidad de negocio, por la que le sea más útil en este caso a la pyme. Hecho esto, a su vez, cuando algún cliente individual me venga a pedir crédito, no le voy a otorgar la totalidad del límite crediticio. O sí, si lo permito por la política que yo estoy estableciendo, que estoy diseñando. Si lo voy a hacer parcial, le establecería algún tipo de tope para decir, bueno, dentro de cada segmento un cliente no puede representar más del 20% del total del crédito de ese segmento. Entonces ahí lo que estoy haciendo, estoy atomizando, estoy separando, estoy dividiendo el riesgo total de que algún cliente no me pague. Esto en tanto y en cuanto lo puedo hacer, porque muchas empresas o muchas pymes nacen al abrigo de un cliente mediano o grande que representa una parte importante de sus cuentas por cobrar. Pero bueno, como ejercicio, digamos, es interesante. Otro ítem no menor que tendría que incluir una política de créditos y cobranzas es el tema de intereses por mora. ¿Qué hacemos con los intereses por mora? ¿Los vamos a cobrar, sí o no? Si los vamos a cobrar, ¿qué tasa vamos a utilizar? ¿A partir de qué momento lo vamos a cobrar?
vamos a generar una nota de débito, va a haber algún margen de tolerancia con el cliente, por ejemplo, si me paga dentro de los 3 días hábiles, dentro de los 5, etcétera, etcétera. En todos los casos voy a tener que preavisarle al cliente habitualmente para que tenga validez legal, se acostumbra a colocar como una cláusula específica dentro del formulario de apertura de cuenta corriente. Es un tema que siempre recomendamos profundizarlo con el abogado, con el estudio jurídico que asesore a la empresa, porque después si hay alguna discusión con el cliente, para que se cuenten con todos los elementos. Otro tema no menor, siempre hablando que estoy definiendo el marco de trabajo, la política de créditos y cobranza, es la documentación de la deuda. ¿Cómo voy a documentar la deuda yo por un lado y a su vez qué documentación voy a pedir para hacer el análisis crediticio? Respecto a la documentación que voy a pedir para hacer el análisis crediticio, de acuerdo a los montos de créditos que yo otorgue y de acuerdo al sujeto al cual esté prestando dinero, en este caso vía crédito, sea una persona jurídica o una persona humana, voy a tener diferentes documentaciones que voy a solicitar y eso también posiblemente se acompañe dentro del formulario de apertura de cuenta corriente, pero lo tengo que tener claramente establecido. No puede el cuenta correntista, o en este caso el administrativo de créditos y cobranzas, salir a inventar o salir a decir él qué tipo de documentación se va a pedir. Respecto a la documentación respaldatoria, también voy a especificar en esta política de crédito y cobranza cuáles son los elementos mínimos que tienen que estar formando un legajo de ventas para que, si después tenemos que discutirlo judicialmente, tengamos todos los elementos. Los acuerdos en este caso, que incluiríamos dentro de una política de crédito y cobranza, sería también la descripción del formulario y el contenido de la solicitud de apertura de cuenta corriente, porque piensen ustedes que ese formulario, que a veces lo usamos solamente con fines administrativos, es de alguna manera el pedido formal que hace el cliente para que nosotros le prestemos dinero. Y finalmente, y no menor, el tema de la garantía. Así como tenemos un tema delicado con los intereses por mora, tenemos un tema muy delicado con el tema de garantía. El 90% del crédito PYME, del crédito que otorga a sus clientes, es un crédito a sola firma. Pasa por adelante un cliente, nos gusta el cliente, nos seduce el monto de venta que le vamos a comercializar y le otorgamos sin más, en base a los papeles que nos presentó, un crédito de 50.000 pesos, de 100.000, de 200.000, he escuchado hasta de 1 millón de pesos, a sola firma. No le pedimos garantía ni de un auto, ni de un departamento, ni ningún otro tipo ni siquiera un pagaré, para que nos avale ese tipo de operatorias. Siempre es un tema delicado, el mejor momento para plantearlo es al inicio de la relación. Si ya estamos trabajando con clientes anteriores, pensando en un proceso periódico, habitualmente anual, lo podemos pedir dentro de ese esquema, diciéndole que estamos reorganizando el sector, haciéndolo un poco más profesional, y ese sería un buen momento para pedir garantía. Pero no es un tema que se tenga que dejar sin hablar. Bueno, un segundo punto, aparte de la política crediticia, es cómo voy a estructurar el sector de créditos y cobranzas. En la PYME habitualmente nos encontramos con la persona que está en administración, cuando la PYME no es demasiado grande, a cargo de hacer absolutamente todo. Entonces, el cuenta correntista, que es el que va a hacer el otorgamiento del crédito, es también quien factura, es quien carga los pedidos, quien carga las órdenes de compra, carga las facturas de compra, hace los pagos, carga los recibos, etcétera, etcétera. En esos casos, las funciones tendrían que estar claras simplemente para que funciones esenciales como cobrar y como hacer algún pequeño análisis crediticio, por lo menos para los clientes que son más importantes o que tengan mayor riesgo, se realicen igual. A medida que la empresa, que la PYME va creciendo, la primera figura que aparece es la del cobrador, una persona que tiene funciones específicas para contactar al cliente, para llamarlo, para enviarle mail, para reclamarle los saldos de cuenta corriente, y es la primera figura que aparece independiente del resto. Bien, una persona que esté haciendo otras funciones, pero que tiene asignada la responsabilidad de cobrar. A medida que se va evolucionando, se pone a alguien a hacer análisis crediticio. Cuando decimos análisis crediticio en la PYME, básicamente es analizar la documentación que les mencionaba antes y en función de eso, otorgarle un límite crediticio. Si vamos creciendo un poco más, un administrativo de créditos y cobranzas para lidiar con la papelería, y ya cuando
tomó un determinado impulso, puede ser un jefe de créditos y cobranzas, el mismo jefe de administración, un gerente de administración, etcétera, etcétera. Lo importante acá es que haya personas o una persona específica dentro de la empresa que sepa cuáles son las funciones que tiene que desarrollar en esta área y qué responsabilidad tiene sobre la misma. Bueno, y llegamos después a las herramientas en sí. Lo que nosotros hacemos habitualmente es lo que se llama la calificación de la carpeta o el análisis de la documentación, que entraría dentro del ítem que tenemos expuesto ahí como rating, que es asignar una puntuación en base a aspectos cuantitativos y cualitativos del cliente, y en base a ese análisis que realizamos, lo que hacemos es decir, bueno, este cliente es digno de crédito, y no solamente es digno de crédito, sino que tiene la posibilidad de tener un crédito de, no sé, de 100.000 pesos. Eso se hace con el método de análisis de documentación. Otra forma de hacer análisis crediticio, que es un poquito más objetivo, no necesariamente es mejor, pero es más objetivo, es a través de un método de scoring. El método de scoring, que se utiliza mucho para las personas individuales, lo que hace es definir algunas variables que la empresa considera útil para poder calificar crediticiamente al cliente y le asigna una puntuación. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, voy a tomar 3 variables como principales. El monto de venta actual o el monto de venta proyectado que tenga el cliente, la antigüedad que tenga esta empresa en el mercado, que tenga como sociedad, y no sé, la cantidad de bancos con los que opera, como para tener, digamos, alguna comparativa de empresas. Con estos 3 factores lo que decimos es, el volumen de venta va a tener una ponderación de un 60%. La cantidad de bancos con los que opere va a tener una ponderación del 30% y la antigüedad en plaza va a tener una ponderación de 100. Y después lo que hacemos es elegir alguna escala, que puede ser de 1 a 10, de 1 a 100, y clasificamos cada uno de estos 3 ítems en esta puntuación que dimos. Entonces, por ejemplo, le asigno una escala de 1 en 10, le asigno un 8 en el monto de crédito porque, el monto de ventas, porque me va a hacer una compra grande. Entonces, multiplico el 8 por el 60%, en este caso, que era el peso que iba a tener esta ponderación, y me va a dar que tiene 4,8 puntos por ese ítem. Hago lo mismo con el punto siguiente y con el siguiente. Después, cuando sumo todos, me va a dar un score, un puntaje, una puntuación. Ese score va a caer dentro de una banda de definición para ver si le otorgo crédito sí o no, y en qué cuantía. Si no le otorgo crédito, y va a quedar un margen en el medio para que yo haga una calificación manual parecida al rating. ¿Para qué sirve este tipo de calificación? Sirve para que ustedes, ya teniendo algunos parámetros de análisis, carguen, por ejemplo, en una planilla de cálculo y puedan revalidar una gran cantidad de cuentas por cobrar. Imagínense una ferretería chica que tiene 200 clientes. Es imposible que se tome el trabajo de hacer un análisis crediticio con papeles de esos 200 clientes, o aunque tenga 50. Entonces, cargando algunos pequeños parámetros en una planilla de cálculo y con fórmulas, ese análisis le va a dar rápidamente si le pueden seguir prestando dinero o no. Siempre tenemos que entender las limitaciones de este análisis. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo muy simple y no voy a pretender obtener el mismo resultado que con un análisis crediticio tipo veraz. Lo que estamos intentando es tener una herramienta simple que sea mejor a no hacerle ningún tipo de análisis crediticio. Y finalmente, ya sea para aquellos clientes que entraron en la franja de reevaluación en el scoring o bien en el caso del rating, lo que tenemos es el comité de crédito. ¿Cuál es la diferencia del comité de crédito respecto a los 2 anteriores? Que en los pasos anteriores hay una única persona que toma la decisión de dar el crédito sí o no. En el comité de crédito podemos involucrar, por ejemplo, un responsable del sector de ventas, un responsable del sector de finanzas o del sector de créditos y cobranzas, y un gerente general o bien algún otro gerente de otra área. Entonces, se analiza la documentación, pero ya de manera un poco más resumida, porque alguien lo analizó previamente, y se decide si se acepta o no se acepta este cliente con límite crediticio, y
casi siempre, digamos, un comité es de número impar. ¿Cuál es el beneficio de esto? Que no queda solamente en cabeza de una persona la responsabilidad y a su vez 3 personas o más de diferentes áreas le dan una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque el comercial lo va a mirar con unos ojos queriendo venderle más. El de créditos y cobranza o el de finanzas lo va a mirar con unos ojos más restrictivos porque quiere cuidar el patrimonio de la empresa y el proceso de cobranza. Un gerente general va a tener la visión de los dos. Entonces, esto, aún en el ámbito de la pyme, es muy útil. Uno no está abriendo constantemente clientes, posiblemente se pueda reunir este comité cada 15 días con las carpetas que haya para aprobar, se revisa, la persona que hizo el análisis viene a exponer y a dar a evacuar las dudas que necesite cada uno y después se toma la decisión que se comunica al cliente. Esto de manera general entonces nos va a dar el esquema para el otorgamiento de crédito y la calificación crediticia. Y llegamos al momento en el cual necesito meterme de lleno en cobrar, porque todo lo anterior es simplemente para empezar a venderle y para tener esquemas de protección mínimos respecto de la cobranza, pero ya le entregué la mercadería, le facturé y estoy en el momento en el cual estoy esperando cobrar. El punto principal, salvo que estemos en un momento de la relación comercial con el cliente en el cual realmente se va a romper la misma y tengo que lograr la cobranza por cualquier medio, tiene que ser una actitud amigable, una actitud firme, pero siempre, como les decía, tengo que reducir el riesgo de morosidad, el riesgo de incobrabilidad y tengo que pensar que después de que le cobre al cliente me tiene que volver a comprar. Si yo lo trato mal, no uso los términos correctos, etcétera, etcétera, lo que voy a hacer es, voy a cobrar, pero voy a perder un cliente. Y no es el objetivo que persigue crédito y cobranza, sino todo lo contrario, volver a hacer girar la rueda. ¿Qué ítems o qué lineamientos podemos tomar de manera general, más allá de que podamos, digamos, en algún otro momento, en alguna otra charla, ya ver técnicas más específicas? El primero es identificar el comportamiento de pago del cliente, lo que escuchamos en muchos lugares, que para una determinada actividad yo lo tengo que tener segmentada. Bueno, acá pasa lo mismo. Un cliente que de por sí es pagador, no lo voy a estar llamando, no le voy a estar mandando mails constantemente. Lo único que tengo que hacer es tener algún esquema de monitoreo, un listado, un control o una auditoría periódica cada 3, 4, 6 meses, en el cual verifico que el cliente realmente esté pagando y nada más. Si quisiera lo sumo, puedo mandar alguna comunicación si el cliente se retrasa 2 o 3 días o una semana. Distinto es el caso de aquel cliente que nosotros sabemos que cada vez que hay que cobrarle hay que llamarlo 2 o 3 veces, hay que mandarle correo electrónico, siempre tiene alguna cuestión para discutir, una nota de crédito, etcétera, etcétera. Ese comportamiento más agresivo, más combativo, más desleal, por llamarlo de alguna manera, de parte del cliente, va a implicar que yo voy a tener que comportarme de otra manera y que voy a tener que utilizar otros medios. Entonces es importante que yo segmente comportamiento de los clientes para tratar clientes de un mismo segmento de una determinada manera. Eso hace también que quien esté a cargo de créditos y cobranzas se quede con aquellas cuentas que son más difíciles, las cuentas que se autogestionan, como lo dice su nombre, prácticamente no tengo que hacer nada, y las del medio posiblemente yo las pueda delegar con gente del mismo sector de administración, con alguien que esté en recepción, porque a veces es simplemente un llamado, mandar un comprobante, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera el trabajo se hace más eficiente. El siguiente punto, que no es menor y que uno dice, bueno, esto es una verdad de perogrullo, en realidad sucede todavía en muchas pymes que no tienen claramente establecido cuál es el monto de la deuda y cuánto vencimiento tiene. Uno pensaría en un estado ideal que solamente se debe una factura, pero cuando empezamos a mirar las cuentas corrientes hay más de una factura vencida, algunas a veces pasan de los 3 meses, entonces es importante cuando yo hable con el cliente que tenga claramente establecido cuál es el monto, obviamente en este caso el monto que me adeuda con los impuestos incluidos, y que bueno, y que tenga certeza y firmeza en el momento en el cual hable con el cliente. El punto 3, que va muy atado con el punto 1, es estimar los riesgos de cada cliente. Si bien, digamos, toda actividad empresaria es riesgosa, de acuerdo al sector en el cual se encuentra el cliente, de acuerdo al comportamiento de pago que tenga, de acuerdo al volumen de actividad que esté desarrollando, cada cliente es
más riesgoso o menos riesgoso que otro. Entonces también los tendría que tener clasificados y tendría que tener preparado una serie de herramientas para tratar a cada perfil de riesgo de cliente. Dicho esto, y teniendo presente los puntos 1 y 3, yo lo que tengo que tener predefinido también es con qué medios, teléfono, correo electrónico, visita personal, resumen de cuenta, etcétera, etcétera, y con qué tipo de mensajes, específicamente con qué palabras, con qué tablas, con qué textos, con qué colores, voy a comunicarme yo con el cliente para lograr el objetivo de cobrarle. No es simplemente levantar el teléfono y decirle, hola, te llamo de tal empresa, tenés la factura tal que me tenés que abonar. Tengo que ya tener prearmado un texto, a veces para copiar y pegar y enviar por correo electrónico. Tendría que tener un historial de cobranzas o de gestión de cobranzas también para ver cuáles son los argumentos del cliente cuando no me quiere pagar, porque habitualmente siempre se repiten los mismos patrones, que no tengo firma, que la semana que viene me entra una cobranza del interior, etcétera, etcétera. En algunos casos, y siempre dentro de un marco de legalidad, podemos incorporar estímulos económicos o promocionales. Lo más habitual es que se incorporen estímulos del tipo de un descuento de un 2, de un 3, de un 5, de un 10%, por pronto pago, por pago en efectivo, por pago con cheques al día o con cheques muy cortos. Un punto muy importante que siempre tratamos es que si la empresa tiene la posibilidad de invertir fondos porque va a generar fondos ociosos a partir de las cobranzas, o bien si tiene una deuda con el banco y tiene que pagar intereses, analizando alguna de esas dos tasas, la de posibilidad de inversión o la de deuda, le puede ofrecer al cliente un descuento que sea, supongamos, la mitad del interés que está pagando la empresa. ¿Por qué? Porque de esa manera se hace de los fondos, le paga al banco, no tiene que pagar intereses de más, como si tuviera un descubierto o un préstamo. Y finalmente, que no es menor, no es solamente de crédito y cobranzas el problema de que la empresa cobre, es de toda la empresa. Entonces, a lo largo, como vimos en las diapositivas anteriores, a lo largo de todo el proceso de venta y de todo el proceso de entrega y de gestión de cobranzas, yo tengo que comunicarme constantemente con el cliente para gestionar la cobranza. Bueno, este cuadrito, que parece una ensalada, en realidad es sumamente útil para lo siguiente. Acá tenemos en una línea de tiempo, que si bien no tiene tiempos, se lo podemos agregar para cada caso, tenemos en el medio la venta, desde que la empiezo hasta que realmente realizo la venta, entrego la mercadería y facturo. Es el punto que dice arriba de todo, cierre de resumen de facturación. No sé si se llega a ver el puntero, si no lo voy mencionando igual. Ahí llega el momento en el cual hice la facturación. Hasta ese momento, si se fijan, yo lo que puedo hacer es una gestión de venta, una gestión de crédito y cobranza preventiva. Tengo que restituir el contrato ético en el sentido de decir, yo cumplo con mi parte del contrato, yo te entrego la mercadería, te presto el servicio en tiempo y forma, afecto mis recursos económicos, financieros y patrimoniales para cumplir con mi parte del trato. Tu obligación es cumplir con la tuya, que es pagarme en tiempo y forma y de acuerdo a la forma pactada. Entonces, no es que hasta la venta, hasta que se factura, no hacemos nada. No, todo lo que habíamos explicado en los puntos anteriores, que es recargo constantemente que me tiene que pagar y cuáles son los medios, cuáles son los plazos, etcétera, etcétera. El otro punto importante para una buena gestión de crédito y cobranzas es que entre la emisión de la factura y la fecha de pago, que es durante el plazo de pago, se produce una espera. Muchos pensaríamos que ahí no hago nada. No, todo lo contrario, me saco del medio todas aquellas cuestiones que después me van a originar un problema. Me comunico con el cliente y le pido a los 5 días o a la semana que me mande un resumen de cuenta corriente para ver si procesó la factura, si ya están los circuitos de pago de la empresa, etcétera, etcétera. Esta tarea no necesariamente la tiene que hacer crédito y cobranza, de vuelta la puedo delegar, por ejemplo, en la recepción. Si hubiera algún problema, le envío la documentación, si hay que gestionar notas de crédito, si hay que reenviar mercadería, si hay que enviarle información acerca de las formas de pago de la empresa. Todo eso, que habitualmente es 30 días fecha factura, 15 días fecha factura, lo puedo hacer antes de que llegue el momento en el cual yo lo llamo al cliente y le digo, la factura está vencida, ¿cómo me vas a pagar? ¿Por qué? Porque toda la conversación en el momento en el cual yo voy a hacer la gestión de cobranza se tiene que resumir a dos cosas. Tengo plata, el cliente tiene plata,
¿Sí o no? ¿Me quiere pagar? ¿Sí o no? Todo lo demás son situaciones que yo debería haber resuelto con anterioridad. Y a su vez, cuando las detecto, tengo que informarlo a los sectores para que lo puedan corregir hacia futuro no sucede. Entonces acá, nuevamente, en esto tengo gestión preventiva. Salimos de la fecha de vencimiento, el cliente sigue sin pagar, avanza el estado de la mora. Acá hacemos lo que se llama la gestión de la mora temprana. Hay que darle también un marco temporal. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar llamando al cliente constantemente con la esperanza de que me pague. Lo llamo una semana, no me contesta, la siguiente no tiene firma, la cuarta tampoco, etcétera, etcétera. Tengo que establecer un marco temporal. Nosotros recomendamos que sea entre 30 y 45 días, depende de la empresa, pero si después también definí perfiles de riesgo, posiblemente haga llamadas muy cortas y dentro de los 15 días, si el cliente no me dio una respuesta, ya tengo que tomar acciones un poco más fuertes. Podemos revisar en la ley de impuesto a las ganancias que hay un tope de 180 días para las cuentas más chicas, a partir de las cuales ya las podemos considerar incobrables. O sea, hay una serie de elementos en los cuales yo tengo que establecer una fecha de corte. La pyme muchas veces con una cuenta morosa lo que hace es, lo llama una vez, 2 veces, 3 veces, va al vendedor. En un momento determinado tengo que tomar la decisión, una de las decisiones más duras, que es sacarlo de un estado de mora, o sea que todavía no me pagó, pero que tengo probabilidad de que me pague, para pasarlo a un estado de riesgo de incobrabilidad. Y acá ni siquiera damos el paso definitivo, que es marcarlo como incobrable. Le tengo que hacer saber al cliente que se lo voy a cobrar por todos los medios. Primero una comunicación fuerte indicándole que lo voy a pasar al estudio jurídico, una carta de documento, después pasarlo obviamente al estudio jurídico, pero ya sabemos que cuando salimos de la gestión de mora pasamos a una gestión un poco diferente en la cual ya la relación comercial se empieza a resentir. Pero tampoco nos tiene que temblar el pulso porque yo hice todo lo que tenía que hacer. Le di las oportunidades para que me pagara. En esos constantes llamados también voy a tener que dar alternativas de pago. Y ya de ahí también es responsabilidad del cliente. Muchas veces sucede que por el miedo a perder el cliente, la empresa, la pyme, deja pasar esto y después se termina convirtiendo en incobrables de esos que encontramos cada tanto cuando hacemos auditorías en los saldos de cuenta corriente. Bueno, finalmente, para ya redondeando el tema, necesitamos 2 cosas. Lo primero, siempre que hablamos de gestión, de administración, que necesito información. Hoy en día es inconcebible gestionar sin información. El elemento principal para gestionar en este caso la cobranza, un resumen de cuenta corriente, actualizado, detallado, por cliente, detallado por comprobantes, después puede estar agrupado y podemos tener un análisis de antigüedad de cuentas corrientes, lo que se llama un aging, ahí lo encasillamos a los saldos dentro de un mismo cliente o todos al mismo tiempo, los encasillamos dentro de un periodo, cuánto tengo vencido a 30 días, cuánto tengo vencido a 90, cuánto tengo vencido a 15, cuánto tengo más de 90 días. Estadísticamente después de los 90 días, una cuenta corriente tiene prácticamente probabilidades nulas de cobrarse, más allá de que en algunas actividades el plazo sí es largo, pero en promedio no lo es. Y podemos tener, bueno, otro tipo de listado que me sea útil. Obviamente, yo voy a tener un listado de cuenta corriente y puedo tener desfasajes con lo que tiene el cliente. ¿Por qué? Porque el cliente puede tener registrado un pago que yo todavía no registré, el cliente puede tener faltante de algún comprobante o ha cargado algún comprobante por error. Entonces, cada tanto es importante que haya una conciliación de cuenta corriente con el cliente, que sea por muestreo, que sea aleatorio para asegurar que las cuentas corrientes están correctamente registradas. Y obviamente, en este caso, si después voy a hacer la auditoría de estados contables, un buen momento para hacer un hincapié importante sobre esas cuentas es en el momento que hago la auditoría anual. Ya yendo un poco a lo que son sistemas, el elemento principal para lo que sería cobro es una agenda de cobranza, sin irnos a nada demasiado sofisticado, una planilla de cálculo donde está el nombre del cliente, la fecha en la cual lo contacté, una descripción de lo que hablé con el cliente y la fecha de próxima llamada. Y como una columna más, si ese ítem está cumplido o no.
Espérenme un minutito. ¿Qué es? Sí. Denme un minuto, no sé qué es lo que se va a apagar. Bueno, sigo hablando mientras no se apague. Les decía, en este caso, para hacer una pequeña agenda de cobranzas, más que nada para saber a quién llamé, a quién no llamé, qué le dije. Entonces, cargo esa actividad. Una vez que cargo esa actividad, lo que hago es registrarla y en el próximo llamado marco esa actividad como cumplida, y una vez que la marco como cumplida, bueno, voy llevando una pequeña historia de esa información. Eso sirve mucho con aquellos clientes que siempre nos dan excusas y que arrancan siempre la conversación, sí, pero esta semana no te confirman. Cuando yo tengo una agenda, de ahí para adelante, lo que puedo decir es, no, mirá, vos la semana pasada me dijiste a mí tal cosa, o hablaste con mi compañero o mi compañera y le dijiste tal otra. Entonces, los argumentos que el cliente utiliza se van cayendo. Entonces, si eso no tenemos ningún otro elemento, por lo menos una planilla de cálculo. Y si lo tenemos dentro del sistema, mejor, porque dentro del sistema lo voy a poder vincular con la cuenta corriente, voy a tener un registro que va a poder acceder a diferentes usuarios, etcétera, etcétera. Del lado de los sistemas, después tenemos sistemas de envíos masivos de cuentas corrientes pendientes, envío de otro tipo de comunicaciones, generación automática de recibos, etcétera, etcétera. Hoy la tecnología nos permite hacer un montón de cosas, simplemente hay que ir viendo qué alternativas tenemos. Y finalmente, el tema de contar con información. En los pasos anteriores teníamos información desagregada, que era un listado de cuenta corriente, una anticuación de saldos, pero lo que podemos hacer es tener algunos parámetros que nos permitan ver si la información, si la gestión está siendo la correcta. Por ejemplo, puedo tener como el indicador clave para este tipo de gestiones la cantidad de días en la calle que yo tengo de las cuentas corrientes, el ratio que vemos a lo largo de toda la profesión, que es columna central, lo puedo tener para toda la empresa, lo puedo tener desagregado por segmento de clientes, lo puedo tener identificado por clientes, para saber que el promedio de ese número tiene que estar dentro de la condición que quiere la empresa. Por ejemplo, 30 días, 15 días. Y cuando se va ese indicador fuera del rango es que voy a tener que participar en ver qué problema hay. Podría tener otro indicador que sea que la relación entre el total de cuentas corrientes con más de 60 días sobre el total de las cuentas corrientes no sea superior a un 10, a un 20%. Si ese indicador se va por arriba, bueno, me meto a ver qué pasa con esa situación. Entonces tendría que tener una serie de indicadores que me permitan monitorear de manera global el hecho de que se esté cobrando y que se esté gestionando los créditos y cobranzas de la manera más correcta posible. Bueno, y finalmente, vamos a ver si tenemos... Bueno, no sé si se lleva a la pantalla, pero después les van a enviar las diapositivas. ¿Cuáles son las tendencias más recientes en créditos y cobranzas? La primera es el outsourcing, la tercerización. Esa tercerización puede ser tercerizar el proceso de calificación crediticia. Uno de alguna manera esa tercerización la tiene cuando toma un informe como Veraz o como Gnosis para analizar información. Y la tercerización de la cobranza. Eso se puede derivar en un estudio jurídico, en un estudio contable que haga ese tipo de actividad, y esa es una tendencia que se está dando día a día. La siguiente es la automatización de procesos. ¿Qué quiero hacer? Quiero realizar de manera automática, habitualmente mediante sistemas, una página web, una aplicación móvil, un sistema de gestión que se realicen tareas de manera automática en base,
en base a reglas predefinidas. Ejemplo, yo soy una empresa que se dedica a gestión de alquileres, soy un administrador de consorcios. Lo que hago es, con la ayuda de un sistema, emito todas las facturas, ese mismo sistema me genera un archivo de texto que yo envío al banco, el banco me realiza toda la cobranza de eso y me devuelve la información de cuáles cobró y cuáles no. Con el mismo sistema yo lo que hago es, en lugar de cargar esas cobranzas uno por uno en la cuenta corriente que corresponda, con un proceso incorporo ese archivo y automáticamente me genera los recibos y le envía una copia del recibo al cliente. Entonces ahí tengo una automatización de procesos que se podría hacer con tecnología. El siguiente punto es la venta financiada. Si bien obviamente es lo que estamos haciendo con habitualidad y es parte de la charla, en realidad la venta financiada apunta al hecho de que yo no solamente le vendo al cliente el producto, sino que le ofrezco una solución personalizada de acuerdo a lo que necesita en ese momento. El cliente tiene problemas financieros, le ofrezco que me pague o que me entregue cheques con cobro de interés, obviamente, no sé, en 12 cuotas. Le puedo hacer cuotas, le puedo hacer pagaré, le puedo cobrar con tarjeta de crédito, le puedo cobrar con algún medio de cobro electrónico. En definitiva, le ofrezco no solamente la solución en cuanto al producto y al servicio, sino también en cuanto a la solución financiera. La siguiente tendencia que nos está invadiendo por todos lados, lo pueden ver por ejemplo en los surtidores de combustible, son los medios de cobro electrónicos o digitales. Hoy puedo pagar con Mercado Pago, con un QR. El Banco Santa Fe sacó hace poco la posibilidad de que en diferentes comercios el comercio me emite, digamos, el pago, me muestra un código QR que es un cuadrado con pequeños cuadraditos negros y blancos. Yo con el celular escaneo teniendo la cuenta del Banco Santa Fe configurado y ya le pago al cliente que le llega la cobranza de manera inmediata. Los botones de pago en el cual cuando el cliente me emite la factura me mandan dos botones que dice pagar, yo cliqueo ahí, voy directamente a algún sitio como pago mis cuentas, etcétera, etcétera, y puedo hacer el pago. Y finalmente, ya agrupando y dándole otro formato de gestión de administración más completo, más profesional, los indicadores que gestionaba de manera casera los transformo en un tablero de control de créditos y cobranzas, que puede estar visible solamente para el sector de crédito y cobranza, pueden ser tableros específicos para cada operador de crédito y cobranza, o que pueden estar a la vista de quien lo disponga de la empresa. Bueno, con este breve recorrido lo que quisimos hacer es mostrar un poco las diferentes herramientas que teníamos y hacer hincapié en que para tener una gestión sólida de créditos y cobranzas es necesaria una política, aunque sea simple, de créditos y cobranzas, que después se cumpla obviamente, y tener una forma metódica, no necesariamente con una herramienta informática, pero es una manera metódica y coherente de gestionar de manera repetitiva en cuanto a mensajes, a tiempos y a personas que lo ejecutan, toda la gestión de cobranza. De esta manera, y después obviamente generando información sobre eso, vamos a obtener muy buenos resultados. Bueno, les agradezco el tiempo, voy a abrir durante 5 minutos si tienen alguna duda o alguna inquietud, y si no, después durante la semana, las personas que están a cargo de los institutos y comisiones les van a enviar el material de la charla. Bueno, gracias a vos, como siempre. Gracias. Yo cuento experiencia personal, experiencia área. Los dos problemas que más se nos presentan, uno es clientes que te dicen que te reciben la factura o que no te llega la fecha de recibo de que la recibieron, se la tenés que reenviar, es una pérdida de tiempo. Tenés que estar revisando, digamos, vos mandar un lote de facturas un día, tenés que ir enviando una por una, que el tipo evacuó los correos y chequeando que el tipo la haya recibido, porque después cuando llega el vencimiento y dice, no la tengo, suele pasar eso. Ahí me parece que, bueno, siempre hay que tratar de afinar la puntería para que no pasen esas cosas. Y después otro problema que tenemos ahí, sobre todo con un banco y con un grupo de clientes que es Entre Ríos, la provincia de Entre Ríos, que se manejan de forma bastante informal. Yo tengo una cuenta para Entre Ríos, pero
la web de la cuenta Monterrey no identifica de quiénes son las transferencias. Y los clientes suelen no avisar, según tenés que también, una pérdida de tiempo, porque que ya va a quién que pagó, y bueno, esas son las, digamos, las dos inconvenientes que yo veo en, digamos, el trabajo diario mío habitual. Respondiéndote al primer punto, digamos, que es el hecho de verificar si el cliente recibió la factura o no. Desgraciadamente a veces hay problemas tecnológicos y a veces hay desorganización o directamente, digamos, se hace de manera adrede, digamos, el hecho de que no recibieron la factura para demorar, digamos, el pago, porque si bien nosotros colocamos que la condición de pago está todavía fecha de factura, el cliente muchas veces lo toma desde la recepción. Tienen tanta burocracia para sacar los pagos que hacen que sea a propósito para... Sí, la burocracia de pago en general tiene como principal propósito, más allá del control, es diferir el pago. Pero bueno, volviendo sobre ese caso, lo que, digamos, el elemento es pedir una cuenta corriente. Si vos ya tenés identificado cuáles son los clientes con los cuales habitualmente tenés problemas, o sea, la primera acción de crédito y cobranza es el día 5 o el día 7 le pido un resumen de cuenta. Ni siquiera me molesto en preguntarle si le llegó la factura, porque a mí en realidad, más allá de que le llegue la factura, lo que me interesa es que haya pasado por los circuitos de autorización, porque después el cliente tiene que hacer. Mandar un resumen de cuenta y pasando a la factura. No, pero no que vos le mandes un resumen de cuenta, es al revés. Que él, o sea, yo le pido a él que él me mande su resumen de cuenta y yo me tomo el trabajo de conciliarlo, porque de esa manera es, mira, yo te mando el resumen de cuenta y te mando el comprobante. Entonces, ahí es distinto. Si lo quisiera hacer de manera masiva con la ayuda de un sistema es, atrás de que, como mandaste el lote el día 31, el día 7, recorres todo y mandás comunicaciones masivas. Y después, con aquellos que son más remolones, ahí le hago llamado. El otro problema que tenés que es los depósitos no identificados por una cuestión de control del banco, digamos, lo que hacemos, digamos, es, obviamente, el depósito lo registro para poder registrar la cobranza en el banco, y por otro lado, lo que hacemos es, bueno, obviamente, digamos, ordenar los comprobantes pendientes por monto para ver si los podemos adivinar. Muchas veces sucede que al ser el mismo tipo de cliente, uno lo adivina. Como otra técnica, pero ya es un poco más compleja porque requiere un esfuerzo al momento de emitir la factura, es emitir las facturas con centavos. Por ejemplo, vos le vendés, vamos a suponer que tu actividad es repuestero, le vendo un repuesto que son 5.000 pesos. Bueno, en realidad cuando le cotizo, con los clientes que siguen que empiezo a tener problema, el precio es 4.997,13. Parece un engorro, pero eso ayuda a que cuando el tipo te deposita, te va a depositar exactamente el dinero y es más fácil para machear. Es una cosa rebuscada, pero bueno, es una forma. Y la otra es... pasa que a veces hay gente que por ahí te depositan cheques. Lo va haciendo después. O te hacen retenciones, te hacen la transferencia, te mandan la retención. A ver, ¿qué te está? Bueno, con el tema de las retenciones... Digamos, cuestiones que consumen más tiempo, sí. como ya con la retención, la particular FIP. Exactamente. Puedes bajar la retención, pero bueno. Sí, a veces no toda, porque si tenés alguna retención de alguna jurisdicción, o sea, alguna retención de ingreso bruto, de alguna retención de otro tipo, no está disponible. Lamentablemente, digamos, no siempre tenemos herramientas para cerrar el tema 100%. A veces eso queda y queda dando vuelta, y por ahí, depende de la antigüedad que tenga, conviene cerrarlo con algún otro tipo de comprobante. De todas formas, digamos, el hecho de mandarle la cuenta al cliente, aprovechar, como decía antes, la auditoría anual para que sea uno de los clientes que el auditor circularice, digamos, son cosas que ayudan a la gente. Sí, cuando uno le dice, digamos, que adeuda, y la otra herramienta, pero hay que ver si el cliente que tenés enfrente, si vos lo permitís hacer, es: mira, tenés esta cuenta atrasada y yo además cobro intereses. Si vos no me demostrás que lo pagaste en tiempo y forma, yo te tengo que emitir una nota de débito por intereses. Pero hay que ver si vos querés friccionar la relación con ese cliente para salir a correrlo con una nota de débito. Uno a veces tiene que salir a evaluarlo. Pasó el caso de un cliente que le debía a un cliente grande 500.000 pesos y había que hacerle una nota de 10.000, una nota de crédito, y nadie se la quería hacer porque eran 10.000 pesos.
tomamos la resolución de hacerle la nota de crédito, cobrar el saldo y después salir a pedir el resto. Bien. Otra cosa que, digamos, ahora es muy importante y se está presentando mucho, digamos, cuando hay, digamos, dilaciones de los pagos, es el tema de la diferencia de cambio. Sobre todo, digamos, en el caso de nuestro, por ejemplo, trabajamos productos que son importados de pesos moneda. Entonces, con el tema de las diferencias de cambio pasa dos cosas. Uno, de vuelta, el poder de negociación que uno tiene con los proveedores, si en el momento que facturó puedo facturar en dólares o no, si cuando lo vendió, aunque sea de palabra, digamos, comentó que eso se iba a hacer en dólares. Y la otra es, depende de las prácticas del sector. Nosotros tenemos clientes que facturan en pesos, pero por las prácticas del sector se acostumbra, digamos, a dolarizar todo, entonces ahí hay algún tipo de aceptación. Pero si yo no lo preveí de antemano y no lo puse por escrito en un contrato o en una factura, lamentablemente es cuesta arriba, es lo mismo que los intereses. Son cosas que uno tiene que plantear desde el momento que presupuesta, porque después es renegar por más que vos tengas razón. La política nuestra es, digamos, más o menos 3%, que no se hace ni débito ni crédito por diferencia de cambio, ya más de eso. Para responderle a Laura que está en línea, que nos pregunta cómo se calcula o qué tomamos como referencia para estimar el costo de oportunidad de brindar el crédito a mis clientes. Si la empresa tiene fondos ociosos y siendo muy conservador, la tasa de interés de referencia que podemos estimar para el costo de oportunidad es un plazo fijo, de los más chicos, de los más conservadores. Eso como mínimo, digamos, para el caso en el cual la empresa tenga fondos ociosos. Y si fuera al revés, en el cual la empresa está comprometida financieramente y está muy endeudada, por lo menos la tasa más chica, o al revés, si quiero ser muy conservador, la tasa más grande que estoy pagando en algunos de los bancos con los cuales tenga deuda. Entonces, o tomo la tasa que le pago al banco para calcular el costo de oportunidad, o tomo la tasa de un plazo fijo como una inversión, digamos, muy conservadora. De ahí para arriba, lo que quieran. No sé si, Laura, con eso te sirve para la inquietud que vos tenías. Bueno, gente, les agradezco. Después, en la diapositiva, cuando envíe, están los datos de contacto para alguna duda puntual por correo electrónico. Los invitamos a que vengan a participar del Instituto de Administración. Nos estamos reuniendo los días primer jueves y tercer jueves de cada mes, a partir de las 17:30. Pueden buscarnos en LinkedIn y en Facebook, donde estamos empezando a publicar artículos de interés.